¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, nuestro público de YouTube. Esto es Entropía Política. Mi nombre es Julio César Sánchez Rodríguez. Me acompaña el doctor Antonio Muñoz y Armando Bañarino. Esto es Entropía Política con este tema interesante, gracioso en cierto momento. Bastante cómico, sí. Bastante cómico, a veces turbio, a veces oscuro. Enrique Peña Nieto en la ONU y ciertos apuntes que han sucedido esta semana que a mí me parecen bastante interesantes. Adelante usted con el tema de Peña Nieto en la ONU. Enrique Peña Nieto en la ONU. Ese tema se lo dejo mejor al doctor. Pero pues no me enteré que había estado en el estado de la ONU, fíjate. Se lo regresamos a usted, doctor. Pues propuso que el ejército mexicano participara con los cascos azules. Ustedes saben que los cascos azules son la fuerza de la ONU para pacificar, entre comillas, cualquier tipo de problema bélico. Un ejército para pacificar. Así es la ONU, de linda. Es algo así como la Guardia Sueca Más o menos como la Guardia Sueca. del Vaticano. Que están ahí nada más de La adorno. Guardia Suiza. La Guardia Suiza que nada más Pues está están de adorno, son mercenarios entrenados, mijo. Ey. Cuidan al Papa. Bueno, sí, tiene tantos enemigos el Papa que pues sí necesitan. Y bueno, perdón, regresar al tema, profesió eso Peña Nieto, que el ejército haga esas misiones pacificadoras, el ejército mexicano, y pues es Pues risible. bacanazos, ¿no? Es risible, me parece. No, y es un método que llegaría a ser novedad en todo el mundo. Eso de bacanazos, Y sobre todo por el chile Pekín, ¿no? Aquí nada más lo utilizamos. Es gracioso, es gracioso. ¿En qué año inició su mandato Peña Nieto? En el 2012. 2012. Sucedió a Felipe Calderón. Felipe Calderón. Y fue cuando regresó el PRI al poder desde 2000. el 2000 que Ujú. entró Vicente Fox. Así es. Ahora, es curioso, aquí Peña Nieto se ha topado con muchas cosas en contra. O sea, aquí es donde aquí es donde nos damos cuenta que la gente olvida. No. O sea, Amiga. sí, o sea, la gente olvida, ¿por qué? Porque, o sea, tú vas aquí al DF y les dices, Peña Nieto, antes de ser presidente, y pues ellos te dirán, pues era uno del PRI, creo que era gobernador, no sé de dónde. Uh-huh. Y tú vas al Estado de México y dices Peña Nieto antes de Los Pinos, te va a decir, no, pues, gobernador del Estado de México, Atenco, que es lo que pesa sobre de él. No tengo. O sea, prácticamente, y lo más gracioso es que se lava las manos. Es del PRI. Se lava las ¿Qué manos. esperaba? Se lava las manos, o sea, ¿cómo es posible? O sea, PRI... Pero fíjate que hay una campaña en el Estado de México como de que si Enrique Peña Nieto le cambió los focos al alumbrado público, el licenciado Enrique Peña Nieto nos proporcionó de mejor alumbrado, bla 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 bla, bla, como magnificando cualquier pendejada que haya hecho. Pues en mi colonia seguimos sin luz, en el alumbrado público, entonces yo creo que eso no existe. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo, sí. Lo que comentamos la otra vez, de que llega el presidente Felipe Calderón a inaugurar un hospital y se tiene que pasar por cierto, que ¿no se sabes? barrieron, sí. Por donde sí barrieron todo Está eso. limpio. O sea, es algo curioso sobre Peña Nieto. No, y me acuerdo cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, que se puso a decir los 400 compromisos firmados ante notario. Ya llevamos tanto. Y lo exponían en muchos casos diciendo, Peña Nieto dijo que esto ya estaba cumplido. Vean la foto, Ajá. no tiene nada. Señor Pero- Tony, ¿nos quiere comentar algo? No, pero sigue, ahorita yo Pero aquí el chiste es de que, o sea, y en ninguna de esas se pronunció Peña Nieto. Fíjate que yo recuerdo en la campaña bueno, no presidencial, sino de la gobernatura del Estado de México, a un Enrique Peña Nieto prometiendo metro en el Estado de México. Es cierto. Ajá. Y pues Y ya casi lo lo logra. metro ante notario, ¿no? Ante notario. ¿Dónde está el metro del Estado de México? Ya va a llegar. Ya va a llegar. Ya lo anunció. Sí, apenas A estamos Toluca ahí por por llegar. Pero ese es Mínimo como no, que el El federal, ¿no? Dijo,
Él dijo, si no les doy metro, les doy Mexibus. No sé, fácil, no. No se preocupen, sí. No se preocupen. Pero, o sea, ¿Y esa no es el tren suburbano? ¿La extensión del tren suburbano a Toluca? Entonces, como tal, no hay un metro. No, Pues no. Pues, Peña Nieto, digo también. Exactamente. Las reformas que ha hecho y todo, pues No, lo gracioso es sus spots, ¿no? De mover a México Ajá. me mandó una carta, me mandó una y cuando carta. la gente me pregunta qué sigue con estas reformas, hemos podido superarnos y México lo tenemos es grande. Es una porquería. Es una- Siguiendo con, bueno, no sé si siguiendo con el tema, pero mientras Peña Nieto estaba en la ONU, hubo en el municipio mexiquense de Tlatlaya una bodega con ejecutados. Tomo la información de la jornada. Obviamente, el primero en informar de esto no fue la jornada, sino fue el Diario del País. El Diario del País es el que dice, hay una bodega con 15 ejecutados, me parece, 22, perdón. Pero lo interesante es que los cuerpos que se encontraron en la bodega no corresponden a una escena de crimen de una forma natural, Sí, sino que donde parece... haya balazos de las dos partes. No, donde los cuerpos estén, vaya, ahí sin moverse, o sea, les dispararon, cayeron y ahí quedaron. Sino que el indicio implica que fueron a dejar los cuerpos a la bodega, como se muestra en la foto, que ya acabo de ¿Qué parece de la prensa? que tomé de la prensa, donde están acomodados como que estratégicamente las pistolas y los cuerpos para que aparenten ¿Que hubo un tiroteo? que hubo un tiroteo. Otro hecho interesante es que se detuvo a 8 militares. Y estos 8 militares no fueron ni enjuiciados, ni fueron acusados, simplemente fueron detenidos. Eso es un hecho interesante. O sea, parece que tuvieran fuero. Y en teoría, el acto que se perpetra en esta bodega es una balacera entre narcotraficantes y miembros del ejército. Lo que se está dando a conocer, Pero por arriba. lo que dice el país es que estos cuerpos fueron llevados ahí y aventados, y que el ejército realmente no tuvo nada que ver en estos hechos, sino que es otro tipo de conflictos que ni siquiera corresponden al narcotráfico. Entonces, ¿a qué corresponde? Esa es la pregunta que se hace el diario El País. ¿A qué actos corresponderían estos hechos? O sea, ¿para qué? Una ajuste de Y cuentas. en un municipio mexiquense, además. No, prácticamente todos sabemos de que ¿Y por qué se detuvieron esos 8 militares de manera arbitraria? prácticamente el Estado de México no ha visto mejora ni desde Peña Nieto y ahorita que tenemos a Roger Waters. Bueno, eso fue en el 2000, ¿no? ahora que tenemos a este señor, Erubiel Ávila. y gracioso, ¿no? Erubiel Ávila, con su famoso tercer informe de gobierno y las Fuerzas Armadas y todo eso, y es una porquería su gobierno, pero bueno. Aquí Bueno, viene. regresando al tema de Tlatlaya, lo voy a conectar con otro tema que es el de la Escuela Rural ¿de dónde es producción? Ayotzinapa. Ayotzinapa, donde hubo otro tiroteo y balearon al equipo de fútbol de la escuela. Ah, valieron de Una bodega. Mataron a 6, ahí no los mataron en la bodega, ahí sí. Mataron a 6 del ¿Por equipo qué de empezó el fútbol tiroteo? porque los confundieron con no sabemos qué. Aquí mi teoría de la conspiración es, hubo dos, bueno, está este caso, que fue me parece que fue del 30 de junio, ¿de cuándo fue? No, es Esto fue el pasado 30 de junio. Y lo de la Lo de la Ayotzinapa bala. fue esta semana. Ajá. Mi teoría entonces, y se detienen a militares y en el otro hecho también hubo militares. Pero aquí lo importante para mí es que la terminología de narcotraficante no corresponde con la gente que se atacó, no sé si me de entender. Sí, sí. Vaya, pues a lo que voy es que hay como que ciertos intereses ahí que yo digo oscuros que intentan hacer una especie de levantamiento en contra del gobierno, no solo de mexiquense, sino de Peña Nieto.
Estás diciendo que o estás tratando de decir que los mismos mexiquenses se están movilizando para... Tumbar al gobierno. o se están organizando para tumbar al gobierno. Y que de estos cuerpos... Una revolución, y estás que- tratando de decir eso. Y que es muy aventurado, solo una revuelta. Y que estos cuerpos entonces corresponderían a los mandos, o sea, a los soldados que se detuvieron. O sea, a lo que voy es que este descubrimiento para mí significaría que hay gente dentro del ejército que se ha querido rebelar en contra del gobierno del... O sea, los ocho se los encontraron- 8 soldados, yo supongo que son detenidos por ese tipo de rebeldía. Son ejecutados y aventados en una bodega. Estos vendrían siendo parte de su grupo de choque de esos soldados para hacer ese tipo de rebelión. Entonces, interesante. Ah. Muy interesante, ¿eh? Y que es un fenómeno que en las escuelas normales rurales se ha venido dando desde siempre, o sea, no es nuevo. Y uno de esos movimientos pues fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Ajá. el movimiento de Lucio Cabañas y muchos de esos movimientos que tienen ese tipo de secuencias. Y que O sea, la ejecución responde o es una manera de quitarle cierto interés a ese movimiento, así es. eliminar absolutamente todo el problema de raíz. Así sucede. Y luego viene ahora lo del poli. Entonces creo Un que segundo ahí 68. hay sectores conectados. Es un Segundo. 2014, ¿no? O sea, Ahora con el Politécnico, que no es la primera matanza de alumnos del Politécnico, por cierto. Pero hablar de eso ya sería demasiado. ¿usted cree? Hablar, sí, porque, o sea, hace ¿Usted qué cree entonces de en el, de este acomodo criminal y de los soldados que detuvieron sin ningún motivo o razón? mira, yo pienso que puede ser porque hay que ver también a los militares como personas. Desgraciadamente sabes lo que se tiene. Pues por eso mismo, Sí. estoy pensando en lo que pienso. ¿Sabes lo que se tiene muchas veces en cuestión a los militares, federales en este caso? De que se sienten intocables en este caso. Ujú. Son Se casi sienten- intocables. Se sienten intocables y lo peor de todo es de que si algún día un familiar de un federal tiene algún problema con una persona, pues va y le llama a su familiar que es federal. Los federales se aprovechan de su cargo y pueden decir, yo voy, lo levanto, le siembro armas, lo mato, los pongo en un lugar. Eran narcotraficantes. 22 personas, insisto, y 8 soldados, así de la nada. Puede ser. Y esto lo conecto, por ejemplo, con su gendarmería que usted tanto ama. Saludos a mi gendarmería. O sea, el hecho de hacer una nueva forma policial también implica que es una nueva forma de filtrar a los policías que ya tienes. Pero ¿para qué una nueva policía? Pues solo si tienes miedo de los policías que ya tienes, ¿no? ¿Solo qué? Si tienes miedo de la policía que O ya los tienes. que ya tenías no son... O tan buenos. uno de esos policías ya tuvo más poder que tú. Pero Puede ¿cuántas policías, desde que yo recuerdo, está la PFP, que ya después Estaba la AFI, PFP, el AFI. la AFI desapareció, Luego fue la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. ahora es la nueva Ahora es la nueva gendarmería. que es por licitación, vamos a ¿Quién quiere ser, quién quiere cuidar el país, sí, no? güey, vamos a entrenar unos cuantos güeyes que tengan ganas y ya los podemos acordar del país. Y fíjese, todo esto va conectado con el discurso del PN en la ONU de los cascos azules, ¿no? De su ejército pacifista. De su ejército pacifista. Ejército pacifista. O sea, con esto mi teoría sigue siendo que hay movimientos dentro del ejército mexicano que ya no están a gusto con esta supuesta lucha contra el narcotráfico. Todavía sigue la lucha contra el Eso se ha narcotráfico que mantenido empezó Como el de empezó Felipe Calderón. Calderón. Pero que ahora no se ha visto derramar tanta sangre. ¿Cómo no? Claro que sí, yo Yo lo he escuchado. Ahora ya como, no está. como se escuchó con Calderón, yo lo he escuchado no es tanto. que afectó a un círculo que no debía haber afectado. Eso sí puede ser. Eso sí puede Pero ser. sigue Enrique Peña Nieto va como para duplicar lo que hizo Felipe Aquí lo Calderón. curioso es de que, Tamaulipas, aquí lo simplemente. curioso es que Peña Nieto dijo o hizo dar a entender de que el modelo de Felipe Calderón de la lucha contra el narco
no tenía ni pies ni cabeza. Pero la siguió. Pero lo siguió, o sea, Sí, si ustedes lo siguió y entonces, pues, o sea, ¿quién tiene, Pero ¿qué seamos tiene la honestos, cabeza? o sea, El señor este, o sea, si analizamos las cosas, o sea, lo que... Si por algo se quiere eliminar el narcotráfico, no es porque, ay, si nosotros somos muy buenos, que quién sabe qué, quién sabe cuánto, sino porque debe de haber alguien más atrás que Tiene ahí intereses. Ajá. Ahora, bueno. por lo regular, ¿cuál era la forma en la que presentaban a un narcotraficante. ajá. No, pues Dicen lo que presentaban. encontraban el cuerpo del narcotraficante, simplemente daban el pitazo, el ejército cercaba todo el perímetro y Ya todos matarlo. mataba hasta el perico que tenía ahí. Sí, pues vemos las fotos de Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Sí, y cómo presentaron al Chapo. No, lo presentaron. No, el líder de las autodefensas ya no vuelve a aparecer tampoco. Mírenles. Sí, exactamente. Sí, Que insisto, Mireles es un agente de la CIA, eso nadie me lo va a quitar de la cabeza y no puedo demostrárselos, pero Mireles es un agente de la CIA. Así ¿Por es. qué? Ah, Entonces está dando a entender de que ya hay infiltrados desde la Fuerza de Estados Unidos. ¿Sabías ¿Y que- para hacer qué? ¿Sabías que Mireles estuvo en la cárcel perseguido por narcotráfico? Según se dice. Y no hay una forma clara que te diga por qué lo dejaron salir. No hay una forma clara. Y el que apoyaba las autodefensas era una empresa minera canadiense. Sí. ¿Qué más quieres que te diga? El vínculo, o sea. Ah, el vínculo ¿no está entre más Estados que Unidos y obvio? ¿No es más que obvio? Pero digo, si eres un exagente de la CIA, como que hubieras hecho algo más grande No creo. que unas Eres autodefensas. un agente de la CIA nada más. Sí, Hoy pero, buscaba información, ajá. si la consiguió o no, solo lo sabe y la CIA. Pero la forma Porque en la ya que, no lo hemos visto, insisto, sí, desapareció sí, de la la faz forma de en la la que tierra. empezaron las autodefensas no fue como que hecha por un genio. Bueno, tampoco creo que Miguel sea un genio. No sabemos. Pero la forma en la que... ¿Por qué no lo han entrevistado en la cárcel? Bueno, igual ya fue, ¿no? Pero o sea, si hubieras un agente de la CIA, ¿crees que iba a ser tan fácil atraparte? Sí, ¿Por qué? porque sí se lo ordenaron. Pero pues, hasta arriba. Además, les recuerdo que la primera persona que habló de que el narcotráfico era más bien una narcorevolución fue Hillary Clinton. Una narcorrevolución. Los más preocupados de estos movimientos son los de Estados Unidos, Sí, es obvio. efectivamente, pues aquí no afecta el narcotráfico como afectaría en Estados Unidos. Y el caso de que ahora la tuta tenga tantos videos. ¿Y con qué personalidades? Y con Sí, qué oh, sí es personalidades. cierto, ¿eh? Sí, eso es. Independientemente de que existan los videos, ¿con qué tipo de ¿Con personas? qué tipo? Con gobernadores ya, de Diputados. El diputados, segundo ¿no? hombre más rico de México. De todo, de todo. O sea, ¿qué es? Otra cosa que habría que apuntar es de lo que estaba recorriendo el rumor en redes sociales de que creo que Peña Nieto no tenía algún título, ¿sí? Dicen que no Sí, tienen ningún Que el IFAI dice que no tiene ningún título. que no tiene ningún título. O más bien que no hay un aval de... No hay un aval de su título. Eso significa que te piden el título para cualquier trabajo que quieras realizar, menos... Menos En lo de arriba. para ser presidente. No, pues Eh. entonces el doctor ya puede ser presidente también. Ojalá. No, necesitas 35 años. Ah, No es Me viejo. faltan 5, me faltan 5. Es Pues bueno, prácticamente hemos terminado el programa. Hay muchas teorías de la conspiración. Vamos a seguir con un especial de teorías de la conspiración. Y hay mucho, todavía queda mucho por decir, ¿eh? Está candente la vida pública y política del país. Conclusiones. Según lo que dices, no está como que la revolución orientada hacia la figura de Enrique Peña Nieto, sino como que algo más arriba, ¿no? Sí, exactamente, más entendido el punto. Cierro con tu punto, brother. Opinión final. Es muy interesante su teoría, la verdad. Yo creo que es la más acertada. Si nos vamos ya a un caso particular, y sí concuerdo con ustedes, ya se van por algo que está ahí más arriba Sí, estoy de que acuerdo. Peña Nieto ahí. México, el posible Ucrania de América. Ya veremos. Sí. Esto fue Entropía Política. Hasta luego.